Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el módulo 6 del capítulo 2, el campo de gravitación. En el módulo anterior estudiamos la forma general de la ley de Newton de gravitación universal. Ahora, podemos avanzar sobre el tema construyendo una noción adicional a la noción de campo, a la noción de fuerza, que es la noción de campo de gravitación. Pensemos en una pequeña masa que llamaremos una masa de prueba colocada en cercanías de otra masa, por ejemplo, la Tierra, una masa a la que por simplicidad consideraremos esférica, y veremos entonces que, de acuerdo a la teoría de Newton, la fuerza de gravitación ejercida por la Tierra se dirige hacia el centro de la Tierra, cualquiera que sea la posición en la que coloquemos la masa de prueba. Las diferentes magnitudes, longitudes de las flechas rojas indican la mayor o menor intensidad de la fuerza de gravitación dependiendo de la posición de la masa de prueba. Mientras mayor sea la distancia de la masa de prueba, menor será el valor de la fuerza de gravitación. Podemos llenar todo el espacio con masas de prueba y al final construir un diagrama de esta clase que corresponde a lo que llamaremos líneas de fuerza del campo de gravitación de una masa esférica. Ahora bien, estas líneas de fuerza están asociadas no solamente a la gran masa que atrae, sino también a la pequeña masa que es atraída. Ciertamente, la pequeña masa también atrae a la gran masa con una fuerza igual y opuesta. Lo que podemos hacer con respecto a la masa central grande es definir una propiedad que depende única y exclusivamente de su masa y de la distancia a la que queremos medir esta cantidad, a la que vamos a llamar el campo de gravitación de la masa M mayúscula. Resulta que, de acuerdo a la ley de gravitación, si escribimos fuerza sobre la masa de prueba, nos resultará una expresión de la forma Gm sobre R2 por U sub R, expresión en la que no aparece el valor de la masa M minúscula, masa de prueba, sino únicamente propiedades asociadas a la masa M mayúscula. Llamaremos entonces esto el campo de gravitación de una masa esférica, que es esta masa central M mayúscula. Demostraremos más tarde que el campo de gravitación de la masa esférica M mayúscula es el mismo que si toda la masa estuviese concentrada en el centro. Ahora bien, ¿cuál es el campo de gravitación de dos masas M1 y M2 calculado en este punto del espacio? Lo que puede hacerse en principio es colocar en esta ubicación una masa de prueba M minúscula y calcular cuál es la fuerza de gravitación que sobre ella ejerce M1, que va en esta dirección. Calcular adicionalmente cuál es la fuerza de gravitación que M2 ejerce sobre esta masa de prueba, cuya dirección es este otro vector en rojo. Las fuerzas de gravitación satisfacen un principio de superposición vectorial, por lo cual la resultante de estas dos fuerzas generadas por M1 y M2
es la suma vectorial que está dada por esta diagonal. Y esta dirección da entonces la fuerza que experimentaría una partícula de masa m minúscula colocada en este punto si se deja en libertad. Dejando esta partícula en libertad, comenzaría a moverse directamente en esta dirección. Ahora, podemos hacer el mismo cálculo de direcciones en cada uno de los puntos del espacio y decir, por ejemplo, una partícula de prueba colocada en este punto es actuada por una fuerza que va en esta dirección causada por M1 y en esta dirección causada por M2. Hacemos el trabajo de superposición según la regla del paralelogramo de fuerzas y nos encontramos con la fuerza resultante. Si hacemos este cálculo de direcciones para muchos puntos del espacio, nos podemos encontrar con que el campo de gravedad de dos masas M1 y M2 se puede representar mediante el siguiente dibujo, en el que por simplicidad hemos colocado iguales las masas M1 y M2. Esta igualdad de masas da lugar a que el dibujo resultante tenga una simetría bastante perfecta respecto a la línea vertical que pasa por el centro y respecto a la línea horizontal. Las pequeñas flechas van dando en cada punto del espacio la dirección en ese punto del campo gravitacional. Vale decir, por ejemplo, que en este punto el campo de gravitación tiene esta dirección, mientras en este punto tiene esta otra dirección, y en general las direcciones del campo de gravitación van cambiando punto a punto. Es necesario notar que el campo de gravitación es ahora una propiedad de dos masas independientemente de la existencia de masas de prueba. Un cálculo mucho más complicado nos permitiría arribar a un dibujo de este tipo, válido para el campo de gravitación de tres masas iguales. Ahora, ¿cómo se hacen los cálculos en general? Bastaría con tomar una figura como la que habíamos introducido en la clase anterior, en la que una masa de prueba es actuada por diferentes masas, y hacer el cálculo de cuál es la suma de las fuerzas que la colección de partículas ejerce sobre la masa de prueba y dividir sobre la masa de prueba. Puesto que cada una de estas fuerzas es directamente proporcional a la masa de prueba, al dividir por m minúscula va a desaparecer del resultado el valor de m minúscula y se obtiene el valor de la aceleración de gravedad o también del campo gravitacional del sistema de masas en el punto donde inicialmente estaba ubicada la masa de prueba. Vale decir entonces que la masa de prueba sirve entonces para hacer un primer cálculo de cuál es la fuerza neta que todas las masas ejercen sobre m minúscula, pero al final, al dividir por m minúscula, se obtiene una cantidad que es el valor del campo de gravitación de la colección de masas m sub i en este punto. Se puede perfectamente extender este cálculo a una situación donde no se tienen partículas puntuales, no es una colección de partículas, sino un objeto sólido. Puede ser un volumen, una superficie o una línea. En cualquiera de estos tres casos siempre hablaremos entonces de un diferencial de masa
y resultará entonces que la sumatoria que aparecía en el caso anterior, cuando el sistema de partículas era discreto, ha de ser reemplazado por una suma sobre diferenciales. Y es bien conocido que una suma sobre diferenciales en el límite corresponde a lo que llamamos en cálculo una integral. Esta es entonces la forma de hacer el cálculo de la aceleración de gravedad del campo gravitacional de una masa continua extendida. En síntesis, las expresiones para los cálculos del campo gravitacional de una colección de n partículas puntuales o de una distribución de masas que ha sido descompuesta en diferenciales de sub m, es entonces esta pareja de ecuaciones. Ahora bien, vamos a entrar a resolver un ejemplo bastante simple. ¿Cuál es el campo gravitacional en este punto debido a un disco de radio R mayúscula y que tiene una masa distribuida uniformemente sobre su área? Lo primero que quiero hacer en este punto es anotar que el disco se puede descomponer en elementos diferenciales como el que aparece dibujado acá. Este elemento diferencial tiene un área que es en coordenadas polares r de sub r, que es el valor de este arco, mientras, el r de phi es el valor del arco, mientras el diferencial de r es el valor de esta distancia en el elemento de área. Es necesario pensar entonces que esta masa de prueba está siendo atraída por este elemento diferencial de área y por todos y cada uno de los elementos diferenciales de área en los que se pueda descomponer el disco. En particular, esta flecha oscura va dirigida desde la masa de prueba M, que está siendo atraída por el elemento diferencial de masa cuya área diferencial es diferencial de A y cuya dirección va entonces desde el punto M hasta el elemento de área. La proyección sobre el eje vertical es una proyección coseno y el coseno es el cateto contiguo sobre la hipotenusa en el triangulito que tenemos acá dibujado en la gráfica. Ahora bien, la masa está distribuida de una manera uniforme sobre el disco. Vale decir que este elemento diferencial de masa es a toda la masa como el diferencial del área correspondiente, que es este elemento diferencial, es a toda el área. Esta es una relación que expresa la uniformidad en la distribución superficial de la masa sobre el disco. Tenemos entonces varios elementos que vamos a utilizar a continuación. Uno de ellos, el coseno del ángulo alfa, el otro, el elemento diferencial de masa, y el otro, el elemento diferencial del área. Esta anotación sobre eje paralelo significa lo siguiente: el vector oscuro se puede descomponer en una parte que va a lo largo del eje Z y que es hacia abajo, por lo tanto negativo, y en otra parte que va paralelo al plano del disco. Se puede probar, y no lo haremos aquí, que el campo gravitacional total con componente paralela
al plano del disco es idénticamente cero. Puede realizarse esto como un ejercicio adicional. Vamos entonces única y exclusivamente a calcular el campo de gravitación a lo largo del eje Z. Tendremos entonces lo siguiente: el campo de gravitación a lo largo del eje Z es la componente coseno del campo G. La componente coseno del campo G es G por dm sobre R2, según la ley de Newton de gravitación, multiplicada por el coseno de alfa. G sobre R2, el valor del diferencial de masa de la página anterior, que lo colocamos acá, y el valor de coseno de alfa, que es Z sobre R. Resulta entonces que el valor de la componente Z del campo de gravedad es esta expresión. Deberemos precisar esta ecuación añadiéndole un diferencial y un diferencial, puesto que estamos hablando de diferenciales de masa. ¿Qué significa? Que el campo de gravitación diferencial está asociado a un diferencial de ángulo y a un diferencial radial. Si queremos calcular el campo de gravitación total del disco sobre el eje, deberemos integrar radialmente entre 0 y el radio del disco, y angularmente sobre todo el círculo entre 0 y 2pi. Esta es una integral bastante simple, cuyo resultado es el siguiente: 1 sobre R'2 más Z2 a la 1 medio, evaluado entre 0 y R mayúscula, y el factor de 2pi es la integral del diferencial de phi. El resultado de esta serie de operaciones puede ser llevado hasta este punto, donde se ha hecho una factorización de z, y se ha cancelado con este z, de manera que aparece únicamente el z en este factor del denominador. Ahora bien, un caso particular que se puede estudiar con el disco es aquel en el que z es mucho mayor que r. ¿Qué significa esta aproximación? Significa, inténtese calcular el campo de gravitación en este punto a distancia z, si z es muchísimo más grande que el radio del disco. Esto significa que para z mucho mayor que r, y haciendo una expansión en binomio de este radical del denominador, se obtiene 1 menos 1 medio de R2 sobre Z2, primera aproximación de binomio, donde este 1 y este 1 se cancelan, y se obtiene finalmente esta expresión que indica que el campo de gravitación en dirección Z va hacia abajo y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el centro del disco. ¿Qué significa esto? Significa que visto desde muy lejos, el campo de gravitación del disco es exactamente el campo de gravitación de una masa puntual. Ahora bien, un ejercicio adicional que solamente bosquejaremos en sus resultados, porque el procedimiento completo se encuentra en el texto guía. Si se tiene un cascarón esférico que dibujamos acá con sombras cafés, ¿cuál es el campo de gravitación de ese cascarón esférico homogéneo de masa m en su exterior y en su interior? Los cálculos del texto muestran que el campo gravitacional producido en el exterior por el cascarón esférico homogéneo es el mismo, miren la ecuación, que si toda la masa estuviera concentrada en el centro. ¿Por qué esta conclusión?
porque este término que aquí aparece es exactamente el campo de gravitación de una partícula puntual. Además, el campo de gravitación en el interior del cascarón esférico es cero. Vale decir, si se tiene un cascarón esférico, solo hay campo gravitacional en su exterior. En el interior, el campo gravitacional es nulo. Este resultado, tanto afuera como adentro, se puede utilizar para resolver un problema que fue planteado y resuelto por primera vez por Isaac Newton. ¿Cuál es el campo gravitacional en el interior de una masa esférica? Hemos dibujado acá un cuerpo esférico homogéneo cuya masa total es m, y hemos dibujado en su interior una esfera de masa m', radio r minúscula, mientras el radio de toda la masa es r mayúscula. ¿Qué dice el problema anterior? Dice lo siguiente: si queremos calcular en este punto P cuál es el campo de gravitación de toda la masa, va a resultar que el cascarón que rodea a el punto P no contribuye en este punto con campo gravitacional, exactamente lo que dice este primer ítem. Y adicionalmente está el punto de que esta masa m' es una masa que tiene a este punto P exactamente en su superficie. ¿Cuál es la conclusión del ejercicio anterior? Que una masa esférica homogénea produce en un punto cualquiera, en su superficie o por fuera, un campo de gravitación igual a que si toda su masa estuviese concentrada en su centro. Vale decir que la masa m' interior funciona para efectos de gravitación como si estuviera concentrada en su centro y fuese una que produjese un campo de gravitación puntual, un campo de gravitación de una masa puntual. Ahora bien, hay una conexión que se puede establecer entre la masa de la esfera interna y toda la esfera. La relación entre las masas es como la relación entre sus volúmenes, puesto que la distribución de masas es una distribución homogénea. Si se sustituye m' en m', el resultado es el campo de gravitación en el interior de una masa esférica, en el interior de una masa esférica es proporcional, como lo proponía el enunciado del problema, es proporcional a la distancia desde el centro. Una consecuencia final es la siguiente: si tenemos un cálculo del campo de gravitación debido a una masa esférica de radio r mayúscula, si hacemos un gráfico respecto a la distancia radial del campo gravitacional en el interior, obtendremos una línea recta que corresponde a una conexión lineal entre el campo de gravitación y R, rectilínea. Y por fuera, como lo hemos visto, el campo de gravitación tiene la forma de 1 sobre R cuadrado, de manera que el campo gravitacional en el exterior decrece con la distancia. Hasta aquí lo referente al módulo 6. Después de leer estos temas, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.